Vive. ¿Cuándo se gozan en esta tarde? Amén. Hemos venido hambrientos de la palabra del Señor. Amén. No de otra cosa. Tenemos hambre de la palabra del Señor. Amén. Tenemos ese deseo, ese anhelo de recibir la palabra de Dios, que es la que nos dirige junto al Espíritu Santo para encaminarnos hacia la verdad, para caminar en la rectitud de la palabra de Dios. Amén. Usted sabe, amén, que Dios nos llama a la obediencia. Dios quiere que nosotros caminemos en sus caminos. Amén. No solamente que conozcamos de la salvación, no solamente que creamos en Jesús para ser salvos. Eso es muy importante, claro está. Pero Dios también quiere que nuestras vidas sean transformadas a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces nosotros venimos aquí a aprender para que la palabra de Dios edifique y transforme nuestras vidas. Amén. Por tanto, vamos directamente a la palabra de Dios. Usted desplácese al libro de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5 en adelante. Y cuando usted lo encuentre, me da un precioso amén. Gloria a Dios. Primera de Reyes 3, 5. Si alguno no tiene, comparta con su hermano, no sé. Y vamos a leer 3:5. Leemos la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo de que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí tu siervo por rey en lugar de David mi padre. Y yo soy joven y no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Vamos a orar. Bendito Dios todopoderoso y buen Padre celestial, Señor, a ti te damos la gloria, Dios todopoderoso, Padre. Dios mío, a ti te damos la alabanza, poderoso Dios. Porque tú, Dios mío, Señor poderoso, Padre amado, en esta hora nos has permitido estar delante de tu presencia para venir a escudriñar tu preciosa palabra. Mira, Dios mío, aquí estoy. Aquí estoy para aprender y conocer más de ti. Aquí estoy para aprender más de tu palabra, para poder, Dios mío, alcanzar el completo entendimiento de la verdad, para poder conocer mucho más de ti, mi Dios, para poder entender, Dios mío, Señor amado, más de tus caminos, más de la verdad con la cual tú nos haces libre, Dios mío, Señor amado. Gracias, porque yo sé que tú tienes palabra para nosotros, y a través de esta enseñanza y este estudio, Dios mío, Padre amado, tú seguirás trabajando nuestra vida para que nosotros podamos, Dios mío, Señor amado, poderoso Dios, ser esos hijos conocedores, Dios mío, Señor amado, no oidores, sino hacedores de tu palabra, Dios mío, Señor amado, que siguen, Dios mío, Señor, la palabra de verdad, que practican, Dios mío, Señor amado, tus estatutos y tus mandamientos, Padre amado, Señor, que dirigen, Dios mío, su vida a la obediencia, Dios mío, Señor amado, como Cristo nos enseñó con su gran ejemplo, Padre. Yo te ruego que apartes toda posición, toda distracción, todo sueño, todo aquello que pueda entorpecer la mente o el corazón, llévatelo fuera, y creemos que tú estás en este lugar y que hay libertad en tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y en comunión de su Santo Espíritu. Amén y amén. Puede tomar asiento. Gloria a Dios. El tema de hoy, el estudio bíblico de hoy, se titula La caída
de Salomón. Y el estudio tratará de enfocarse a la siguiente pregunta: ¿cómo el hombre más sabio de su tiempo, cómo el hombre más sabio en la historia del Antiguo Testamento pudo apartarse de Dios? ¿Cómo es posible que el hombre más sabio de todo el Antiguo Testamento se apartara de Dios? Mira, hermano, tenemos aquí lo que nos enseña la palabra en el libro de Primera de Reyes, capítulo 3, verso 5 en adelante. Resulta que Salomón comienza su reinado siendo joven, y él, en un sueño, Dios se le aparece y Dios le dice: mira, Salomón, ahora tú eres rey, yo quiero que tú me pidas algo y yo te lo voy a conceder. Y Salomón, cuando escuchó esto de parte de Dios, le dijo: mira, yo quiero que tú pongas sabiduría, porque este pueblo que me ha tocado gobernar es muy grande y yo soy joven y aún muchas cosas no entiendo, aún muchas cosas no sé hacer, aún me falta experiencia, me falta sabiduría. Y eso fue lo que Salomón le pidió a Dios, y Dios le concedió esta sabiduría porque le agradó a Dios lo que Salomón había pedido. De hecho, tanto le gustó la respuesta a Dios, fue tan acertada la respuesta de Salomón, que Dios no solamente le otorgó sabiduría, sino que le otorgó riquezas, le otorgó bendición, porque fue sabio a la hora de pedir sabiduría. Él pidió muy bien. Dios quiere que nosotros, cuando nos toca pedirle algo a Dios, pidamos bien, no desde la codicia, no desde el orgullo, no desde la venganza, no desde el rencor, sino que usted le pida en la dirección de Dios, en lo que usted sabe que es beneficioso para su vida. Y de una u otra forma, Salomón pidió, como la palabra muestra en el libro de Santiago. Santiago dice: usted pida sabiduría, que Dios se la va a dar, pídala no dudando. ¿Sí o no? Es algo bueno pedir sabiduría, es algo bueno pedir un aumento de la fe, es algo bueno pedir poder aprender más de la palabra, que Dios le dé esa inteligencia, que Dios le dé esa determinación, ese coraje, esa valentía. Esas son cosas que Dios da. Lo terrenal es secundario, usted lo sabe bien. Muchas veces el hombre está más enfocado en lo que necesita, en lo económico, en el prosperar, en el tener trabajo, en el tener papeles, pero en su condición espiritual, en pedirle algo para servir al propósito de Dios, para ser de bendición a la iglesia y a mis hermanos, a veces eso no se pide. O caminar en obediencia, o caminar en santidad, o tener, amén, ese deseo ferviente de practicar el amor de Dios. A veces esas cosas no se piden. Usted pídale a Dios lo que es bueno, como Salomón pidió a Dios lo que es bueno. Y créame que así como Dios añadió a Salomón, Dios nos va a añadir más de lo que estamos pidiendo, amén. Porque Dios conoce el corazón, Dios conoce nuestro corazón, y Dios sabe, amén, que nosotros no estamos mirando las cosas de esta tierra, sino que estamos mirando las cosas celestiales. Y el mismo Dios en su voluntad nos dará aquellas cosas que necesitamos en esta tierra. ¿Cuántos lo creen? Dios mismo lo hará. Entonces así comienza la historia de Salomón. La historia de Salomón es una historia muy bonita, es una historia muy interesante, porque Salomón realiza muchas actividades notorias, importantes para su tiempo. Como que Salomón edifica el templo, el primer templo. El templo que Salomón construyó era un templo magnífico, grande, espléndido. Salomón construye el primer templo y además construye otras obras arquitectónicas como el Palacio Real. Salomón destaca, además de por construir el templo, por su sabiduría. La sabiduría que Salomón tiene
Es una sabiduría que, amado hermano, se extiende más allá de la región de Israel. La sabiduría de Salomón se extiende que incluso llega a Egipto, incluso llega a la tierra de Sabá, incluso se extiende, amado hermano, a las naciones vecinas. Salomón se convierte en un rey, amado hermano, que deja la boca abierta a la gente, amado hermano, aún más noble, con aún más conocimiento. La sabiduría de Salomón se extendía en muchos ámbitos, no solamente, amén, a la hora de gobernar, sino también en las obras del campo, en economía, sino también, amado hermano, en las áreas de medicina, en muchas cosas, amén. Salomón era un hombre sabio. De hecho, Salomón es el principal autor de Proverbios, de Eclesiastés, de algunos de los salmos, del libro de Cantares. Libros poéticos, pero libros de sabiduría. Por tanto, podemos tener claro que Salomón fue un hombre sabio. Fue un hombre rico en riqueza, próspero. Lideró una nación y amén, llegó su economía a sobrepasar la de muchos imperios a su tiempo. Salomón sin duda fue un rey como ningún otro. Salomón destacó por muchas cosas. Por eso es que a pesar de todo aquello que estamos nosotros hablando de la vida de Salomón, nos retumba en la mente, nos retumba el pensar de que cómo es posible que el hombre más sabio de la tierra, ¿cómo es posible que un hombre con la sabiduría de Salomón se apartase de Dios? ¿Cómo es posible que un hombre tan sabio no entendiera que el camino que él debía de permanecer siempre era el camino de Dios? ¿Cómo siendo él un hombre tan sabio y Dios ha sido el que le otorgó, amén, esa sabiduría? ¿Cómo es posible que Salomón tomara una dirección completamente diferente? Porque así lo dice ya en el libro de Primera de Reyes 11, en el capítulo 11. En todo este entremedio usted va a ver lo que hemos hablado. Salomón construye el templo, el mobiliario del templo, Salomón dedica el templo, el Salomón construye otras cosas, amén. Muchas cosas hace Salomón. Pero ya en el capítulo 11, desde el verso 1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Geteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, diga viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mire, mi hermano, la historia de Salomón pudo haber sido una historia magnífica, pero al igual que David su padre, al final de cuando ya él era mayor, a los últimos años de su vida, cuando ya Salomón era viejo, al igual que David, comenzaron a inclinarse, amén, a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. David, ¿cuál fue su falta? Bueno, él falló como padre, y los problemas que le vinieron fueron principalmente porque no supo ser un buen padre. Descuidó mucho su posición. Pero Salomón, en cambio, amén, siendo el hombre más sabio, para nosotros debería de ser complejo con tanta sabiduría pensar que Salomón se desvió de Dios, pero así fue. La palabra indica cómo Salomón comenzó a adorar a otros ídolos,
Cómo Salomón tomó mujeres extranjeras cuando el pueblo de Israel no debía de tomar mujeres extranjeras. Dios les enseñó que eso no lo debían de hacer, pero Salomón, amén, tomó muchas mujeres. La Biblia dice que fueron 1000 en total, 700 reinas y 300 concubinas. Las concubinas eran mujeres, amén, que aunque no eran prostitutas, por así decirlo, porque no se acostaban con varios hombres, era como una esposa sin oficialmente serlo. Era algo casi como una esposa, pero no eran reconocidas a nivel oficial como esposas. 700 reinas tú y 300 concubinas. Salomón se desvió de Dios. Un hombre como Salomón se desvió de Dios, escritor de Proverbios, escritor de Eclesiastés, escritor de Cantares, de muchos de los salmos. ¿Cómo es posible que el hombre al que Dios le dijo, mira, yo te voy a dar sabiduría, te voy a hacer próspero? Y más adelante Dios hizo pacto con Salomón diciéndole, mira, si tú permaneces como David tu padre, si tú haces lo que es recto, si tú haces lo que es justo, yo voy a sentar tu reino y tu reino permanecerá para siempre. Cuando Dios le habló a Salomón, Dios le habló, amén, para darle una promesa donde el reino de Salomón se iba a asegurar siempre y cuando él fuera obediente. ¿Cómo es posible que con todo esto Salomón se desviara de Dios? Esa es la pregunta que nosotros queremos tratar de responder en esta tarde. ¿Está conmigo? La Biblia no nos dice explícitamente o específicamente por qué Salomón se desvió o se apartó de Dios. Nosotros podemos interpretar por las Escrituras que una de las posibles razones por las cuales Salomón se desvió fue porque tomó mujeres extranjeras. Cuando Dios les había dicho, mira, ustedes, hombres de Israel, no tomen mujeres extranjeras con sus dioses. Dios se los prohibió, mas sin embargo Salomón lo hizo, y lo hizo con creces. Esa es una de las posibles razones por las que usted puede pensar que un hombre tan sabio como Salomón se desvió o se apartó de Dios, y no estaría del todo equivocado. La otra opción, la otra razón, además de las mujeres, sería pensar que Salomón se desvió por causa de adorar ídolos. Usted pudo ver y observar cuántos altares, cuántas cosas levantó Salomón para otros dioses. Posiblemente usted y yo podríamos pensar, bueno, si no fue por las mujeres, fue por los dioses. Por lo cual Salomón se desvió de Dios, porque siguió dioses que eran ajenos. Pero ni lo uno ni lo otro acaba de resolver completamente la pregunta. Las dos respuestas, aunque las podemos dar por válida, no están completas. Tiene que haber algo más allá para que David de un día para el otro decidiera tomar mujeres extrañas. Perdón, que Salomón de un día para el otro tuviera que tomar mujeres extrañas. Tuvo que haber algo más para que de un día para el otro Salomón comience a adorar a ídolos. Si usted se fijó bien, la Biblia dice que ya Salomón era viejo. No era un jovencito. Un joven no tiene experiencia. Un joven acostumbra a equivocarse por su falta de conocimiento. Pero si Salomón ya era sabio desde joven, uno tiene que creer que aun si era viejo, aun si era anciano, debería de ser mucho más sabio de lo que era cuando era joven. ¿Amén o no amén? ¿Sí o no? Es lógico pensar de esa manera. Usted y yo podemos tener una cierta sabiduría, pero la sabiduría va, amén, cada día, cada año, cada tiempo creciendo conforme aprendemos de nuestras faltas, de los errores o de los errores de los demás. Entonces Salomón, siendo viejo, debería de haber sido un hombre aún mucho más sabio de lo que ya Dios le había concedido desde un principio. Pero siendo viejo, siendo muy sabio, más sabio de lo que ya era, allí fue cuando decidió desviarse. ¿Cómo es posible esto, hermano? La Biblia no dice más que, como decíamos, no dice la edad exacta a la que Salomón se apartó de Dios, más que ya era viejo. Pero si nosotros hacemos un cálculo así, mental,
una suposición. La Biblia dice en Primera de Reyes 11:42, en el mismo capítulo 11, verso 42, cuando ya nos habla de su muerte, nos dice: los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. 40, verso 42. Entonces Salomón reinó 40 años. Cuando leíamos antes Primera de Reyes, capítulo 3, en el verso 7, se nos dice que Salomón comenzó a reinar joven. Joven, nosotros podemos pensar que como muy pronto sería la edad de 20 años, una edad aproximada, tal vez 25, tal vez 26, tal vez 24, no sabemos, o 19 tal vez, pero era joven Salomón cuando comenzó a reinar. Por lo tanto, si nosotros a estos 20 años de media le sumamos 40 años, que fue el tiempo que reinó, probablemente a la edad de 60 años Salomón murió. Entre 60 y 70 podríamos pensar que Salomón murió. Por lo tanto, entre los 50 a 60 años fue el tiempo, fue en uno de esos años en los cuales Salomón se apartó y se desvió de Dios. Entre los 50 y 60 años, sobre esa edad, y desde ese punto comenzaron a levantarse sus enemigos, y principalmente el propósito de Dios de dividir su reino. Porque recuerda que le dije que Dios había hecho un pacto con Salomón y le dijo: mira, Salomón, si tú haces como David tu padre, tu reino permanecerá para siempre. Pero ay si no lo hicieres. Dios lo advirtió a Salomón. Pero ¿qué hizo Salomón? Hizo lo malo, se desvió. Por tanto, Dios, como Salomón no cumplió su parte, Dios comenzó a iniciar el propósito de él, que era dividir el reino en dos, porque el reino de Israel era uno solo. Pero allí es cuando Dios, amén, levanta a un hombre. Dios usa un profeta para hablarle a un varón, para que este hombre comience a saber que él iba a heredar una parte de los reinos, de esos dos reinos que iban a formarse tras la división del mismo. Dios comenzó ese propósito por cuanto Salomón no guardó el pacto que Dios había establecido con él. Podemos pensar que la razón por la cual se desvió fue por las mujeres o fue por los ídolos. Pero como le digo, a mi entender, tuvo que haber algo más profundo, una causa mucho más profunda para que de un día para el otro Salomón comenzara a tomar decisiones tales como esa. Porque Salomón en sus 40 años de reinado parece que hizo las cosas bien. Solamente parece que fue al final, a la última etapa de su vida, que él comenzó a desviarse. Él duró mucho tiempo, tal vez 30 de los 40 años lo hizo excelente. Tal vez 35 de los 40 años que reinó lo hizo excelente. Entonces, ¿por qué de repente, de un año al otro, de un tiempo al otro, Salomón se desvió de Dios? Yo no creo que las 700 mujeres que tomó, las 1000 en total, las tomara en los últimos 5 años de su vida. O que de repente la mayoría de ellas las tomara en el último año de su vida. Yo no creo que haya sido ese el problema. Yo no creo que haya sido porque tal vez las cogió todo de golpes y tuvo un problema ahí Salomón, que se dejó guiar por las mujeres de repente y de la nada, si él era un hombre tan sabio. Para mí el problema vendría desde antes de esos 40 años de reinado. Desde antes de los 30, para mí desde antes de los 20. Desde que Salomón comenzó a permitir ciertas cosas que no estaban bien delante de Dios. Desde que Salomón comenzó, amén, a permitir que mujeres extranjeras compartieran con él. Desde que permitió que ellas hablaran o adoraran a sus dioses. Tal vez desde ese motivo, a los 20, 25 años del reinado de Salomón, o tal vez desde antes, son suposiciones nada más. En algún momento Salomón comenzó a permitir que el corazón de él esté vulnerable a apartarse del camino correcto. Porque ¿cómo si no? ¿Cómo es posible que cayera en un error tan grande, tan profundo? Bueno, la respuesta
a esta pregunta es la siguiente. Salomón se apartó de Dios porque perdió el temor a Jehová, y con ello su sabiduría se vino abajo. Les repito, la respuesta ya no es solamente las mujeres, las 1000 mujeres que Salomón tomó. Ya no es la idolatría que permitió en el reino. Para mí el verdadero problema de Salomón, para mí el verdadero motivo por el cual Salomón se desvió fue que perdió el temor a Dios. Y cuando comenzó a perder el temor a Dios, su sabiduría, la sabiduría que Dios le dio a él, se vino abajo. La Biblia dice esto, algo que usted y yo deberíamos de saber muy bien. En el libro de Proverbios capítulo 1 verso 7, vaya y desplácese allí. Gloria a Dios. Proverbios 1:7 dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Cuando Dios le otorgó a Salomón sabiduría, le entregó lo más básico, y lo más básico que era el temor. Cuando Dios le dio esa sabiduría a Salomón, no solamente le otorgó sabiduría para gobernar, sabiduría para manejar la economía, sabiduría para guiar al pueblo. No solamente fue esa sabiduría la que recibió, sino también recibió sabiduría para tener temor a Dios. Si nosotros nos imaginamos un edificio, la primera fila de ladrillos, las primeras columnas vendrían a ser el temor a Dios, si habláramos de que ese edificio simboliza la sabiduría. Si nos imaginamos un edificio que le pondríamos de nombre sabiduría, los primeros ladrillos se nombrarían temor a Jehová. Para ser un hombre sabio, lo primero que se ha de hacer es ser temeroso a Dios. Uno no puede ser sabio si no es temeroso. Sabiduría humana tal vez, pero la sabiduría de Dios no es así. La sabiduría que Dios da comienza en primer lugar con la de un hombre o una mujer con un corazón temeroso a Dios. Entonces Salomón debió de ser un hombre muy temeroso a Dios con la sabiduría que Dios le dio. Ahora, si usted tiene una casa o tiene una torre, y en esa torre usted comienza a quitar los ladrillos de más abajo, los que hacen la base de la torre, ¿qué sucederá con el resto de la torre? Cae. Pues así mismo pudo pasar con Salomón. Cuando Salomón retiró la base, los principios del castillo, la torre que él tenía de sabiduría, cuando Salomón retiró la base y los principios, ¿qué sucedió con su sabiduría? Se vino a tierra. Lo importante, la base, el principio de todo hombre sabio, de la sabiduría de Dios, es ser un hombre temeroso. Cuando un hombre pierde el temor a Dios, se hace todo lo contrario. De ser un hombre sabio, se hace necio. El hombre que pierde su temor a Dios deja de ser un hombre sabio y se convierte en un hombre necio. Y eso fue lo que provocó la caída del reinado de Salomón. Ese es un ejemplo trágico de lo que sucede cuando alguien, aun siendo sabio, deja de temer a Dios y se aparta de sus mandamientos. Salomón comenzó su reinado con sabiduría y con devoción a Dios, pidiendo sabiduría en lugar de riquezas o poder. Sin embargo, con el tiempo permitió que las esposas extranjeras y sus ídolos comenzaran a formar parte de la nación de Israel y del corazón del mismo Salomón.
Cuando eso sucedió, no fue por las mujeres. No le vamos a echar la culpa a la mujer. No le vamos a echar la culpa a los ídolos. Le vamos a echar la culpa a Salomón. Porque Salomón fue necio cuando dejó de ser temeroso a Dios. Ese es un ejemplo que nos sirve a nosotros mismos. Este declive demuestra que aunque Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo, dejó de practicar el principio fundamental de la verdadera sabiduría, el temor del Señor. En su caso, despreció la enseñanza y la sabiduría que él mismo había compartido en los proverbios, llevando a su propia ruina y al futuro colapso del reino de Israel. Este proverbio que leímos lo escribió Salomón. Salomón escribió Proverbios 1:7. Él mismo escribió todos los proverbios que usted lee. La gran mayoría, tal vez alguno no es de Salomón, pero la mayoría son de Salomón. Y amado hermano, él, siendo un hombre sabio y habiendo enseñado tanta sabiduría, que esa sabiduría incluso nos empapa en los tiempos de hoy, que aún gente incrédula ha leído proverbios y reconoce la sabiduría que hay en proverbios. Aún, amado hermano, gente que se dedica a estudiar el lenguaje, a gente que se dedica a estudiar, amén, la moral, a gente que se dedica a estudiar los principios en cuanto a consejos, con cuanto a sabiduría, han leído el libro de proverbios, porque el libro de proverbios está lleno de sabiduría. Gente incrédula ha leído el libro de proverbios por su eficacia, por su poder, por su valor, por el poder de sus enseñanzas. Fue Salomón que lo escribió, pero Salomón no vivió lo que él escribió. Salomón no siguió al final de su vida aquello que tanto tiempo había escrito para que nos quedara a nosotros. Toda la sabiduría con la cual Salomón se había empapado y nos había dejado a nosotros, esa sabiduría se vino abajo como un castillo derribado. Por cuanto perdió lo principal, cuando perdió el primer fundamento, cuando la base se quitó, el temor a Dios. Ese fue el problema de Salomón. Y ese es el problema de mucha gente. Porque, amado hermano, muchas veces te encuentras que hombres de muchos años del Señor, que jamás te esperarías que cayeran delante de Dios, caen llenos de palabras que tal vez han predicado, que tal vez han hecho libros, que tal vez han hecho seminarios bíblicos y han llevado consejerías, que tal vez son pastores o evangelistas que han guiado a otros pastores y a otros evangelistas, que tal vez son maestros que han formado maestros, hombres con grandes ejemplos. Pero ¿qué les sucedió cuando cayeron? ¿Qué les sucedió cuando se apartó de Dios? ¿Cómo es posible que hombres tan entendidos de la palabra, que hombres tan conocedores o tan usados por Dios caigan de esa manera? La respuesta es la misma: perdieron el temor a Dios. Eso es lo que sucede. Cuando uno pierde el temor a Dios, no importa cuánta palabra tú sepas, no importa cuánto tiempo lleves en una iglesia, no importa, amado hermano, cuánto intelecto tú tengas de la palabra de Dios. Cuando tú pierdes el temor a Dios, todo lo demás cae. Y lo que antes no permitías en tu vida, ahora comienza a ser parte. Ahora es algo normal, ahora es algo habitual dentro de tu corazón, porque perdiste el temor a Dios. Como un rey tan sabio lo perdió todo. Como un rey tan sabio causó la división de su reino, por causa de la pérdida del temor a Dios. ¿Y cómo es que muchas veces a nosotros nos pasa semejante? No nos podemos comparar a la sabiduría de Salomón. Nos gustaría alcanzar esa sabiduría, pero no la podemos comparar en nosotros. Pero sin embargo, a veces conocemos la palabra. A veces nosotros conocemos el evangelio. A veces nosotros conocemos la palabra del Señor y sabemos lo que es y lo que no es, lo que la palabra dice y lo que la palabra no dice. Sabemos lo que la palabra nos permite y lo que no nos permite hacer, y lo llevamos dentro de nuestro corazón. Y cuando nos toca hablar a otros, no necesita solamente decir yo soy pastor o predicador en una iglesia. No, cuando hablamos a otra persona decimos: mira, esto está mal, esto se hace, esto no se hace, esto le agrada a Dios, esto no le agrada a Dios. Y nosotros hemos aprendido de la palabra del Señor.
Hemos adquirido conocimiento. Sabemos que mentir está mal, sabemos que robar está mal, sabemos que, amado hermano, consumir ciertas cosas están mal, sabemos, amén, que escuchar ciertas cosas están mal, que hablar ciertas cosas están mal, sabemos que muchas cosas están mal y tenemos el conocimiento. Entonces podríamos nosotros decir, bueno, somos sabios. ¿Por qué? Porque tenemos el conocimiento. Y en parte sí, con el conocimiento somos sabios, pero eso no es todo. Porque no solamente es sabio el que conoce, sino el que vive. Y si no lo vives, es porque no tienes el temor de Dios. Tienes el conocimiento. Tienes el conocimiento de la verdad sobre tu vida. Sí, pero no lo vives. Y si no lo vives, no hay temor. Y si no lo llegas a vivir, es porque no hay temor dentro de tu corazón. Salomón cayó en el error de conocer la sabiduría, pero de no vivirla. Esa fue la caída, ese fue el error de Salomón. Tantos años de aprendizaje, tantos años con Dios, pero en la etapa final de su vida, es cuando decide hacer lo malo, es cuando se aparta del Señor, es cuando comienza a adorar a otros dioses. Qué triste. Muchas veces podemos darnos cuenta de cuando perdemos el temor, como Salomón lo perdió. Nos podemos dar cuenta cuando muchas veces nosotros no obedecemos nuestro propio consejo. A veces nos toca hablar de alguna persona y decimos, mira hermano, yo te aconsejo, mira, apártate de esos malos amigos que tú tienes. Apártate de esa vida que te induce al pecado. Suelta ya eso. Si estás tú tal vez enviciado a fumar y tienes tus amistades que te provocan fumar, apártate de ellas. Si tú tienes a tus amistades que te provocan al consumir alcohol, déjalas, porque tú tienes que soltar eso. Si tú sabes que te hace daño, no lo hagas. Y nosotros somos los que predicamos muchas veces esas cosas a otras personas. Pero luego cuando nos toca a nosotros vivirlas, no las vivimos. Y hay veces que nosotros tenemos para dar consejo a todo el mundo, amado hermano. Pero luego no vivimos el propio consejo que nosotros conocemos. ¿Y qué sucede allí? ¿Por qué sucede eso? Porque se ha perdido el temor a Dios. Uno se cree sabio, pero no es sabio. Uno se cree entendido, pero no es entendido. Solamente tiene el conocimiento, pero no lo practicas. Y la Biblia señala bien que Satanás se sabe la Biblia, pero él no vive. Porque no tiene temor a Dios. Él no la vive. Aún conociéndose toda la escritura más que usted y más que yo. Pero no la vive porque no tiene temor de Dios, carece de temor a Dios. Entonces cuando nosotros actuamos semejantemente, dando consejos, pero no vivimos el consejo, estamos actuando de la misma manera que actúa el enemigo, que el Señor lo reprenda. Porque estamos viviendo sin el temor de Dios. La mayoría de hombres que caen es porque pierden el temor a Dios. Es porque dejan el consejo de Dios. Es porque dejan de vivir aquello que han aprendido por parte de Dios. E incluso aquello que han predicado y han hablado de la palabra del Señor y han descuidado aquello que han predicado. Esas personas perdiendo el temor a Dios caen. Y como dice el mundo, como enseña el mundo, como más alto estás, más dura es la caída. Porque, amado hermano, así es. Así sucede. Y entonces, a partir de eso, a partir del momento que él pierde el temor a Dios, es cuando él comienza a permitir influencias que lo alejan del Dios poderoso. Desde el momento que él pierde el temor a Dios, él permite influencias que lo comienzan a desviar del Dios todopoderoso. Cuando uno comienza a perder el temor a Dios, él comienza a permitir cosas en su vida. Antes no se juntaba con ciertas personas porque cada vez que se juntaban hablaban en chismes, tomaban y consumían alcohol, escuchaban música del mundo. Entonces decían, bueno, con esa gente no me tengo que juntar porque a mí me influyen mal las cosas.
Pero cuando uno comienza a perder el temor a Dios, eso lo comienza a descuidar. Y lo que antes no hacía, porque tenía temor a Dios y decía, guárdame el Señor de hacer eso. Y se iba corriendo cuando el enemigo venía a ponerle una tentación. Y huía y resistía al enemigo. Ahora ya no. Hoy ya dice, bueno, no pasa nada. Un día no pasa nada. Una ocasión no pasa nada. Una vez, ¿qué hay de malo? Y cuando nosotros comenzamos a actuar de esa manera, comenzamos, amado hermano, a permitir que la influencia del enemigo comience a ser parte de nuestra vida. Y es allí cuando nos alejamos y nos separamos de Dios a un punto que tal vez nos separemos completamente de Él y decidamos volvernos al pecado. Dios no quiera. Porque se pierde el temor a Dios. Perder el temor a Dios no es cualquier cosa. Salomón permitió muchas mujeres, hermano, decir, bueno, Salomón se casó con 15 mujeres extranjeras. Bueno, qué fuerte, pero 15 nada más. Ya 15 nos parece mucho, pero 1000. Por eso véalo con sus ojos. Véalo, que no fue 1, no fue 2, no fue 3, sino fue un error que se sobreextendió de manera exponencial. No fue 2, no fue 3. Comenzó a permitir grandemente el mal dentro de su vida, influencia negativa dentro de su vida. Se casó con ella y por eso después los dioses de esas mujeres comenzaron a cautivar el corazón de Salomón. Y por complacer a sus mujeres adoró a otros dioses. Y por complacer a las mujeres comenzó a levantar altares a otros dioses. ¿Cuántas veces nosotros, cuando actuamos mal, cuántas veces el hombre por falta de temor hace de la misma manera? Porque a veces falta el temor a Dios. Se va con el amigo a comer y el amigo le dice, mira amigo, toma una cerveza, tómatela, no pasa nada. Pero el hombre que le dice, que tiene temor a Dios, dice, no, lo siento, pero no, yo no bebo y por favor no bebas conmigo, no bebas aquí, porque yo soy un hijo de Dios, si no yo me tendría que ir, lo siento mucho. Pero ¿qué sucede a veces? Como uno le da pena por el amigo que no ve hace tanto tiempo, lo permite. Y ahí es cuando tú puedes darte cuenta de que estás perdiendo el temor a Dios. No pasa nada. Ve gente que vamos a hacer una fiesta y vamos a poner música de la buena, de la que antes escuchamos. Ven, no pasa nada. Tranquilo, nadie te va a obligar a nada. Y uno por compromiso dice que sí. Y cuando ya se encuentra allí le dicen, vente, baila, cuando ya están todos medio bebidos y uno se acuerda de lo que te prometieron. Venga, baila, levántate, hazlo, no pasa nada una vez, déjate de ser tan religioso. Entonces a ti te da vergüenza y te da pena y ya te pones a bailar con los demás. ¿Por qué? Porque ahí te das claro cuenta de que estás perdiendo el temor a Dios. Y eso a Dios no le agrada. Fíjese cómo actuó Dios con Salomón. Le dividió el reino y a veces Dios, amado hermano, nos castiga porque perdemos el temor a Dios. Y cuando comprendemos el castigo de Dios que ha sido por causa de nuestro descuido, es allí cuando Dios a través de eso nos provoca a volver a ser temerosos. Porque hemos aprendido en base a la experiencia lo que pasa cuando uno deja de ser temeroso a Dios. Pero cuando uno, amado hermano, cae en eso, ve el juicio, ve el castigo. Mejor ahorrémonos eso y aprendamos a ser temerosos delante del Señor. Aprendamos a ser temerosos delante de Dios. La consecuencia del error de Salomón fue perder la bendición de Dios y su reino fue dividido después de su muerte. De hecho, Dios permite que alguien de la familia, del linaje de Salomón reinara por misericordia a David. Pero si no hubiera sido por David y la misericordia que Dios le tuvo, se hubiera perdido completamente, así como se perdió Saúl, su reino. ¿Y cuántas cosas uno puede perder por falta de temor a Dios?
por causa de apartarse e irse al mal camino. Muchas, hermanos. Ser sabio es más que el conocimiento, es más que tener conocimiento. Ser sabio es más que conocerse la Biblia. Ser sabio es ser temeroso y obedecer la palabra del Señor. Ser sabio es aquel que sabe cómo conducirse en su vida. Esa es la definición de sabiduría. Es la característica o el atributo de aprender a conducirse en su vida. En este caso, la sabiduría de Dios nos enseña a conducirnos en la vida, en el camino de Dios. Y en esa enseñanza de cómo conducirnos nuestra vida está el temor. Usted cuando camina debe de caminar con temor. Si yo sé que tengo que escoger dos caminos, el de la izquierda me hace pasar por un lugar donde tal vez alguien me incite a hacer algo malo. Y por el otro lado tengo un camino que tal vez es más costoso, pero es un camino que voy a ser guardado por Dios, que voy a estar huyendo y alejándome de esas cosas que tal vez me pueden hacer mal. ¿Cuál camino voy a escoger? Tal vez uno dice, bueno, voy a coger este camino que no es tan difícil, está más fácil, está más suave, aunque hay peligros, pero yo voy a coger este camino porque es el mejor. Cuando realmente el camino bueno es ese camino que aunque tiene sus complicaciones, aunque tiene sus dificultades, claro que sí, pero te aleja de esa vida que a Dios no le agrada. Y ese es el camino que el sabio escoge, ese es el camino que el temeroso escoge. Pero cuando uno carece de temor, escoge lo que resulta más fácil a su corazón, sin importar las consecuencias que se pueda pasar, sin importar las influencias que puedan hacerte alejar de Dios, sin importar de los peligros, amén, que el enemigo puede tenerte, tentaciones para cautivar tu alma y apartarte o hacerte pecar delante de Dios. Así muchas veces actúa la carencia de temor. Cuidado, hermano. Nos pase como Salomón, cuidado con permitir hábitos en nuestra vida, con aceptar relaciones o tomar decisiones que nos alejan de Dios. Cuidado. Cuidado, hermano. Eso usted lo tiene que tener claro. Tienen que tener cuidado con quién usted se relaciona. Eso es parte de ser un hombre sabio y temeroso. Hemos hablado muchas veces de aquello. Hemos hablado muchas veces como el mismo libro de Proverbios enseña en diferentes ocasiones que nosotros como sabios nos hacemos sabios cuando nos juntamos con gente sabia. Pero el necio se hace necio cuando se junta con gente necia. Y si nos juntamos con gente mala y corrupta, también, amados hermanos, se dañarán las buenas costumbres. Las relaciones de nosotros, las personas con las que nos rodeamos, no pueden ser cualquier persona. No es posible. Hay personas, hay creyentes, y esto pasa mucho, sobre todo a veces con la juventud, que la mayoría de las amistades no están en la iglesia, están fuera de la iglesia. Pero ya no solamente con el joven, a veces para los adultos también. La mayoría de gente con la que se relaciona no está en la iglesia, no está caminando, está en el mundo perdida. ¿Y qué sucede cuando tú tienes tantas relaciones de gente que está perdida en el mundo y no está con tus relaciones cerca en las personas que están caminando contigo en los caminos del Señor? Que tú vas a comenzar a tomar lo que ellos tomen. Tanto va a ser el tiempo que tú te relaciones con ellos y tú compartas con ellos, que en alguna cosa te van a atraer, te van a seducir, te van a llamar para que tú hagas y vivas como ellos hacen. Ahora, si tú te juntas con gente de Dios, tú vas a, por lo general, a hacer lo que es de Dios. Porque esa gente te va a llamar, esa gente, amado hermano, te va a enseñar, esa gente, amado hermano, te va a dirigir a hacer lo bueno delante de Dios. Y hemos de cuidar muchas veces las relaciones. Hemos de saber bien con quién nos juntamos, con quién pasamos el tiempo, con quién dedicamos, con quién hablamos por teléfono tanto.
Porque si nosotros permitimos que gente extraña, sin Dios, forme parte de nuestra vida de forma exponencial, no estoy diciendo de que usted se tenga que encerrar en una cueva y que usted ya no hable con un impío. No es exagerado así. Estamos hablando de que usted, sus relaciones, no estén centradas en la gente que está en el mundo, porque usted corre el riesgo que esa gente la traiga. Pero si la gente con la que usted se rodea es de Dios, ¿dónde lo va a traer? Hacia Dios y a su nombre. Cuidado. Tomar esos hábitos que el mundo tiene, porque tal vez esos hábitos te alejan de Dios. Cuidado con tus decisiones. Hay decisiones que nos apartan de Dios y nos alejan. Si eso forma parte de nosotros es porque aún no tenemos el temor de Dios necesario. Tengamos cuidado. Uno podría observar a Salomón y pensar que la vida de Salomón era una vida de éxito. Uno podía tal vez mirar la vida de Salomón y pensar que era una vida de bendición garantizada. Tal vez todos decíamos decir, yo quiero ser como Salomón, yo quisiera ser como Salomón, yo quisiera ser como Salomón, porque todo el mundo veía a Salomón y decía, este hombre lo ha logrado todo. Y muchas veces, ¿qué pasa, hermano? Que nosotros solamente vemos el éxito, queriendo alcanzar el éxito, pero no hay que mirar aquello. Las personas que creen que ya lo tienen todo, las personas que creen que ya son buenos cristianos, las personas que ya se consideran a sí mismos hombres rectos, sabios, santos, las personas que se miran a sí mismos y piensan que no necesitan nada más, son las primeras personas en caer. Usted y yo debemos de ser hombres humildes. Y nosotros debemos de intentar darnos cuenta de que si más Dios nos ha dado y si más Dios nos ha enseñado y si Dios más nos ha tocado, nos ha bendecido, si más Dios nos ha hecho vivir grandes experiencias para Él, si ya Dios, amado hermano, nos dio, nos llenó, nos suplió, si tanto Dios ha hecho en nuestra vida, no es para que nosotros nos creamos que ya por eso nada nos puede tocar. Usted no es el intocable. Cuanto más usted haya recibido de Dios, usted más se tiene que humillar delante del Señor y seguir siendo dependiente de Él. Yo me imagino a Salomón en su castillo, en su palacio. Salía él a su balcón y miraba todo el reino. Y él se creía el rey. Y él se veía como un hombre, amado hermano, por encima del resto. Y tal vez dijo, bueno, voy a tomar mujeres extranjeras. ¿Quién me podrá decir algo si yo soy el rey? ¿Quién me podrá señalar si yo soy el rey? ¿Quién me podrá juzgar si yo soy el rey? Y así hay muchos hombres. ¿Quién me podrá juzgar a mí? Yo soy el pastor. ¿Quién me podrá juzgar a mí si yo soy el profeta? ¿Quién me juzgará a mí si yo soy el maestro? Esa gente que piensa de tal manera es la primera en caer, porque dejan de depender de Dios, pierden el temor hacia Él y confían en sí mismos. Usted no puede ser así. No, que yo soy el que más oro. Y pastor, yo soy el que más oro, el que más leo la Biblia, el que más canto alabanza, el que más predico el evangelio. Yo soy el que camino en santidad más que todo, el más obediente, el primero que llega a la iglesia y el último que se va. Yo soy, y se lo cree todo y cree que ha alcanzado el éxito. Pero no es así. Cuando uno piensa de esta manera, perdió el temor a Dios, porque no sabe que ahí está, porque Dios lo ha puesto allí en su misericordia. Tal vez por eso Salomón permitió tantas cosas. Ay, voy a levantar altares. Y allí le habrán dicho, Salomón, pero nosotros creemos en el Dios de Israel, en Jehová de los ejércitos. Acuérdate que Dios fue quien te otorgó la sabiduría. Ay, bueno, pero ¿quién me podrá decir nada si yo soy el rey? ¿Quién me podrá decir nada? Y a veces así se cree la gente. A veces ni predica, ni ora, pero porque ya cree que es cristiano, porque ya soy cristiano. ¿Quién me podrá decir nada si yo soy un hijo de Dios? Y allí esos que piensan de esa manera son los que al final más caen. Más andan tropezando, más andan permitiendo cosas que no deben en su vida.
Y es por eso, amado hermano, que se desvían de Dios. Es por eso que se apartan. Sin temor. No somos gente sabia, somos gente necia. Porque ¿qué dice el necio en su corazón? No hay Dios, ¿sí o no? Dice el necio en su corazón, no hay Dios, dice la palabra en el libro de Salmos. Cuando uno pierde el temor a Dios, hace las cosas como si Dios no existiera. Hace las cosas como si Dios no estuviera presente. Hace las cosas como que se olvida de que Dios está mirándote las 24 horas del día desde allá. Piensa que Dios va a apagar su cámara y va a dejar de verte. Piensa que Dios te va a decir, bueno, hoy no voy a acordarme de fulanito. Hoy voy a dejar que él haga lo que quiera. Entonces tú vas a hacer lo que tú pienses, lo que tú quieras hacer. Pero no es así. No es así. Amén. Hay algo significativo. No sabemos realmente si Salomón se perdió completamente, nunca se arrepintió. Nosotros podemos considerar que sí, pues el último libro de Salomón fue el libro de Eclesiastés. Y cuando uno lee el libro de Eclesiastés encuentra, amén, una carta de pesar, una carta de arrepentimiento en algunas secciones del libro. Amén. Nosotros podemos considerar que el libro de Eclesiastés muestra el arrepentimiento de Salomón, pero no es nada seguro. Quien lo sabe es Dios. Muchas veces preguntan, pastor, ¿será que Salomón se salvó? ¿Será que Salomón se arrepintió y se fue con el Señor? ¿Será que Salomón? La verdad, mi hermano, que no lo sé. Solamente Dios lo sabe. No podemos decir con seguridad ni con certeza. Amén. Es como cuando a veces me preguntan, y pastor, ¿y será que esta persona se fue con Dios? No, pues eso no lo sé yo, eso lo sabe Dios. Eso solamente lo sabe Dios. Porque Dios conoce el corazón, Dios conoce los pensamientos. Y aunque nosotros podamos mirar a una persona de Dios intachable, Dios verdaderamente sabe cómo estaba su vida. Y tal vez había algo que no se sabía al ojo público, pero que Dios sí lo sabía. Y por eso se condenó. Pero nosotros, en cuanto a la vida de Salomón, no podemos determinar si se fue con el Señor o si se fue al seno de Abraham, mejor dicho, en este caso. Sino que podemos suponer que por el libro de Eclesiastés, sí se arrepintió en los últimos momentos de su vida. Pero lo que quiero que usted sepa más que eso, es que no se trata de comenzar bien, sino se trata de terminar bien. Porque mucha gente comienza bien. Hoy está usted aquí, muchos han comenzado a caminar hace poco tiempo, hace unos años. Pero no se trata de cómo comienzas. Ay, yo me metí a todos los ayunos, pastor, yo a todos los retiros, a todos los cultos, ahí estaba, todo, yo estaba presente, oraba en mi casa en la madrugada, oraba en mi casa, ayunaba, vigilaba, hacía todo. No importa cuán bien tú empieces, lo importante es acabar. No es solamente empezar la carrera, sino terminarla. Salomón comenzó, pero bárbaro cómo comenzó de bien. Pero ¿cómo acabó? Mira, hermano, la muerte de Salomón llega en Primera de Reyes 11 mismo, como leíamos antes. Solamente se nos detalla todo lo que pasó, todo lo mal que hizo Salomón, y poco más se nos dice en el verso 43, y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar Roboam, su hijo. No se nos dice nada más. Así acabó la vida de Salomón. Aparentemente podemos decir, terminó mal, o no todo lo bien que debía haber terminado. Y mucha gente así comienza. Qué bien comienza, cómo avanza, cómo continúa, cómo sigue luchando. Pero al final, cuando llega el conformismo, cuando llega la comodidad,
cuando se pierde el primer amor y cuando se pierde el temor a Dios, es allí cuando se comienzan a desviar del camino. Por eso no nos debe de sorprender cuando vemos tal vez a pastores que por largos años han predicado tan fervientemente del Evangelio de Dios y tanto han tratado de conducir a la gente a la verdad y a la santidad de la palabra del Señor, pero tal vez a los últimos años de su vida se dejan llenar de orgullo, pierden el temor a Dios y comienzan a predicar un evangelio diferente. Comienzan a creerse dioses y a imponer a la gente cosas que no deben. Comienzan, amado hermano, a permitir cosas que antes nunca se les hubiera ocurrido permitir dentro de la iglesia. Comienzan a sentirse seducidos por el mundo y permiten el mundo dentro de la iglesia. Y uno los ve como eran antes y dicen, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que se hayan dejado perder tanto? ¿Perdieron el temor a Dios? Hay artistas que del año 80, 70, 90, que adoraban a Dios y todo el mundo los escuchaba, hasta la gente impía los escuchaba. Cómo Dios los usaba y ahora cómo están. Ya muchos han dejado de creer en Dios. Ya muchos se han apartado. Muchos han permitido el mundo. Y ya no hablando de artistas o antiguos adoradores, como le decía, pastores, predicadores, evangelistas, de tiempos de antes, profetas. ¿Cómo están hoy? Por eso le digo, no importa solamente cómo empieces. Claro, debes de comenzar bien, pero también debes de acabar bien. Uno tiene que asegurarse que hasta el último día que Dios le dé vida, permanecer en la palabra del Señor. Yo quiero permanecer en Dios hasta el último día de mi vida. Yo no me quiero apartar. Yo no quiero llegar a la edad de 70 años, 60 años, 50 años y decir, me voy a apartar del Señor y voy a hacer lo que yo quiera. No, yo quiero llegar hasta el último día de mi vida. Es así lo que usted mismo tiene que desear. Yo quiero estar hasta el último día de mi vida caminando con Dios y hacer más de lo que ya hago hoy y ser mejor de lo que ya soy hoy y perfeccionarme más en el Señor y llenarme de la santidad y llenarme de la obediencia. Cuanto más recibas, más humíllate, porque nos puede pasar como Salomón. Ese fue el error de Salomón, perder su temor a Dios. Si usted lo pierde, todo lo demás le irá mal. Si usted sabe, mi hermano, que su vida no ha estado avanzando, sino que ha estado como la marea sube y baja. Si usted es consciente de que su vida, amado hermano, se ha visto influenciada porque ha permitido que otras personas o que otras cosas comiencen a formar parte de su vida, cuando ya usted en el conocimiento de la verdad sabe lo que tiene que hacer y lo que no, hermano, recupere su temor a Dios. Si usted sabe, amado hermano, que no está viviendo eso que antes usted ha hablado, que tal vez a otros ha aconsejado, que tal vez a otros ha hablado y ha enseñado, pues usted tiene que comenzar a tomar eso en su vida. Tomar nuevamente ese temor a Dios y saber conducirse como Dios quiere que nosotros nos conduzcamos. Nada más. ¿Amén o no amén? ¿Está conmigo o no? De eso se trata. No somos sabios por saber. El saber solamente te puede hacer inteligente. Pero si tú no practicas lo que sabes, te haces necio. Pastor, me está llamando necio. No le estoy llamando necio. El libro de Eclesiastés y el libro de Proverbios señalan a tres personajes: al sabio, al necio y al simple. El sabio es el que camina con Dios, el que sabe escoger, el que sabe ser temeroso. El necio es el que no. Es el que aunque sabe, le apetece hacer lo contrario. Aunque conoce, pero no quiere obedecer. Y luego está el simple, que ese ni sabe ni no sabe. Una persona que no le importa, que vive por vivir. La Biblia dice que nosotros no tenemos que ser como el simple.
y mucho menos como el necio, sino que nosotros tenemos que ser como el sabio. Y le podemos pedir sabiduría como Salomón le pidió sabiduría. Ahora sepa bien usted que si usted le pide sabiduría a Dios, pídale para mantenerse en Él, en el temor a Jehová. Si no, no sirve de nada esa sabiduría que usted le pidió. No sirve. Aunque Dios se lo otorgue y le haga un Salomón o una Salomona, no importa. Porque si usted pierde el temor al Señor, se cae el castillo, se cae la torre, se cae el edificio. Amén. Póngase de pie.